Una decisión al caballazo en un caso tan delicado podría ser hasta contraproducente, ¿no? Pues la fiscal de la Nación tendrá que presentarse ante la Junta, presentar sus descargos y en función a eso se tomará una decisión. Estamos de regreso en las mañanas en Nativa. Muchas gracias por acompañarnos y por continuar con nosotros. Vamos a comentar a esta hora de la mañana lo ocurrido con la Junta Nacional de Justicia. Ayer por la noche, luego de lo que muchos han considerado un largo silencio, la Junta Nacional de Justicia finalmente se pronunció sobre el caso de Patricia Benavides y abrió un proceso disciplinario contra la magistrada para entrar en detalles precisamente sobre la decisión que ha tomado la Junta Nacional de Justicia, el tiempo que se ha tomado en finalmente pronunciarse. Nos encontramos con el doctor Alonso Cárdenas, él es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, quien nos acompaña aquí en los estudios y con quien vamos a, de alguna manera, desmenuzar lo último que ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia. Doctor Cárdenas, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar preguntándole sobre la materia que ha sido, digamos, más crítica sobre lo último, las últimas acciones que ha tomado la Junta Nacional de Justicia, que es esta demora en pronunciarse y en finalmente emitir un comunicado. Muchas personas decían, ¿por qué no se pronuncia inmediatamente la Junta Nacional de Justicia? Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Un procedimiento que se tiene que cumplir frente a un caso tan delicado como el que involucra a Patricia Benavides. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. Sí, nosotros aquí podríamos hacer un paralelismo entre este proceso que buscó decapitar a la Junta Nacional de Justicia en el Congreso de la República y el procedimiento que está iniciando la Junta contra la fiscal de la Nación ante la evidencia contundente de presuntos delitos, ¿no? Cuando el Congreso de la República busca sacar al Pleno de la Junta Nacional de Justicia, no había un procedimiento, era todo, como se dice coloquialmente, al caballazo, ¿no? Entonces, no se respetó el debido proceso, ¿no? Tal es así que actualmente existe una figura de amparo en el Poder Judicial, ¿no? Porque en el Estado de Derecho, pues, se tiene que respetar el debido proceso, ¿no? Es decir, se tiene que seguir el procedimiento para que los acusados, los afectados también tengan instancias para defenderse, ¿no? Eso no se cumplió en el Congreso de la República. Pero ahora la Junta Nacional de Justicia, y creo yo por eso es la demora, sí está siguiendo el procedimiento que su ley orgánica emana, ¿no? Es decir, tiene que haber una reflexión, tiene que haber una decisión del colegiado, se tiene que notificar a la señora fiscal de la Nación para que presente sus descargos en el inmediato plazo y después de presentar sus descargos, la Junta Nacional de Justicia, en función de la evidencia que creo yo es contundente, tomará una decisión, ¿no? Pero esta demora creo que se explica por el procedimiento que se tiene que cumplir y el respeto al debido proceso que tienen pues todos los ciudadanos, incluida la fiscal de la Nación, ¿no? Una decisión al caballazo en un caso tan delicado podría ser hasta contraproducente, ¿no? Entonces, en un proceso reflexivo, en un proceso de decisión colegiada, la Junta Nacional de Justicia se ha tomado su tiempo, que tampoco ha sido mucho, porque la denuncia, el destape ha sido hace 2 o 3 días, y bueno, pues la fiscal de la Nación tendrá que presentarse ante la Junta, presentar sus descargos y en función a eso se tomará una decisión. Ahora, ¿qué es lo que sigue y qué es lo que podría hacer Patricia Benavides frente a esta decisión tomada por la Junta Nacional de Justicia? Es decir, ¿existe la posibilidad de que la fiscal diga, no me acerco yo a rendir mis descargos, no quiero hablar yo ante la Junta Nacional de Justicia? ¿Existe la posibilidad de que pueda recurrir a otro amparo como el que ya pesa en otras investigaciones como la de la tesis y el retiro de la fiscal Betsabe Revilla en el caso que interviene sobre su hermana? Bueno, yo creo que no presentarse agravaría la situación de la fiscal, ¿no? Y es importante recordar que este procedimiento no es para sacarla del cargo, es para suspenderla, ¿no? Que son cosas totalmente distintas, ¿no? La suspensión es hasta 6 meses y el apartamiento pues ya es indeterminado, ¿no? Pero ante la contundencia de las evidencias, la Junta Nacional de Justicia está en la
potestad de suspender a la fiscal de la Nación en lo que duran las diligencias, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor que podría hacer la fiscal de la Nación es dar la cara, ¿no? Presentarse, explicar lo que ha sucedido porque no lo ha hecho y en función a eso atenerse a las consecuencias de sus actos, ¿no? Que probablemente deriven en su suspensión, no en su retiro, ¿no? En su suspensión. Y bueno, en función a eso ya se desencadenarían una serie de hechos que probablemente terminen en la elección de un nuevo fiscal de la Nación y esta coalición, presunta coalición que se ha armado con el contubernio del Congreso de la República, pues entraría en una severa crisis, ¿no? Ahora, la Junta Nacional de Justicia llama a la fiscal de la Nación para esta investigación basado en el artículo 72 de su reglamento interno, en el que establece que frente a actos muy graves como el que hemos visto, en el que está involucrado nada más y nada menos que como cabeza de una organización criminal, un funcionario de esa magnitud y de ese rango no puede estar involucrado, ¿no? Pero ayer escuchaba a algunos otros abogados que decían que esto es ya de por sí irregular porque de alguna manera la Junta Nacional de Justicia está actuando como juez y parte, toda vez que precisamente uno de los puntos de esta investigación es el negociado que se hizo en el Congreso de la República con la intención de vacar a los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo ve usted esa...? Bueno, aquí es importante recordar que el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Presidido por el señor Inostroza, que actualmente está prófugo, ya había evidenciado, digamos, un proceso de descomposición institucional muy grave. Recordamos los famosísimos audios, ¿no? Cuando surge ese escándalo, el Consejo Nacional de la Magistratura se desactiva, ¿no? Y luego de un proceso que incluyó un plebiscito, recordemos, ¿no? Una consulta popular, se crea la Junta Nacional de Justicia, justamente para evitar este tipo de situaciones que se han vuelto a dar desgraciadamente, toda la evidencia apunta en ese sentido, en la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces la Junta Nacional de Justicia, utilizando el mandato legal que tiene y constitucional, pues ha tomado las acciones que ha tomado, ¿no? Yo creo que independientemente de que si puede ser juez y parte, ese es uno de los 3 casos que se señala, solamente uno, ¿no? El otro involucra, salpica al señor defensor del pueblo y el otro caso, nada más y nada menos que la destitución de Zoraida Ábalos, ¿no? Ahora, ¿cómo? Y yo le preguntaba detrás de cámaras precisamente para entrar en materia, ¿cómo hacer para que la Fiscalía de la Nación, en este caso, no se convierta en este ente todopoderoso que de alguna manera politiza la justicia y que de alguna manera puede jalar los hilos de una coalición como la que estamos viendo hoy día en el poder? ¿Cómo hacemos coto de que no tenga tanto poder el fiscal de la Nación? Porque no es la primera vez que un fiscal de la Nación se ve involucrado en una situación de esta magnitud. Bueno, yo creo que aquí lo que nosotros estamos atestiguando es un fenómeno extendido, ¿no? Que no es exclusivo de la Fiscalía de la Nación. Salpica al Congreso, salpica a la Defensoría del Pueblo, llega inclusive al Poder Ejecutivo, ¿no? Es como que la contaminación del sistema político en su conjunto, ¿no? Y aquí esto se debe pues a varios factores, ¿no? Uno de los más importantes es la ausencia de un servicio civil profesional, ¿no? No hay carrera pública en el Perú, el manejo de los recursos humanos es muy desordenado. Es necesario implementar, por ejemplo, la ley Servir, ¿no? Que está en la congeladora desde el año 2013, no se ha avanzado prácticamente nada en ese aspecto. Es necesario también que los procesos, los concursos públicos sean efectivamente abiertos, no sean direccionados. A mí me parece un error que un ente netamente político como el Congreso, y esto es el diseño institucional, sea el que designe al defensor, sea que designe al contralor, sea el que le dé el visto bueno a la Fiscalía de la Nación, porque esos procesos no deben ser políticos, deben ser responder pues a una hoja de vida intachable, ¿no?
En el caso del defensor del pueblo, el último que se ha elegido, el señor Gutiérrez, no tiene experiencia en materia de derechos humanos, no tiene una experiencia académica, no tiene una trayectoria profesional y pues la llegada a la Defensoría del Pueblo, pues al parecer la evidencia creo que es contundente, responde a acuerdos bajo la mesa de un sistema de partidos que la verdad ya no representa a nadie, ¿no? Así es, y eso sumado a las intenciones de cambiar, digamos, su propia ley orgánica para designar a dedo a sus adjuntos, cosa que antes se hacía de manera meritocrática, lo cual implica un retroceso en lo que usted está planteando, precisamente la necesidad de tener funcionarios públicos de carrera y que sigan una línea dentro de las instituciones. Por supuesto, ¿no? Digamos, el caso de la Defensoría del Pueblo es emblemático, ¿no? Porque un defensor del pueblo sin la hoja de vida, sin la trayectoria, sin el conocimiento académico, como caballo de Troya entra a una institución para carcomerla por dentro, ¿no? Respondiendo básicamente a acuerdos bajo la mesa y a negociaciones oscuras, ¿no? Lo mismo se da en el Congreso de la República, ¿no? El Congreso de la República no tiene un servicio de civil profesional, ¿no? El congresista cuando llega empieza a designar vía cargos de confianza, órdenes de servicio a sus asesores, y esos asesores son sumamente vulnerables, por ejemplo, a casos como lo hemos visto en el mochasueldos, ¿no? Pues yo te puedo mochar el sueldo porque si no, no te voy a renovar, ¿no? Entonces, esa ausencia de un servicio civil estructurado hace muy vulnerable a las instituciones a casos de corrupción, a casos de, digamos, contubernios oscuros como los que estamos viendo, ¿no? Entonces, mientras no tengamos un servicio civil profesional altamente calificado, como tienen muchos países de América Latina y prácticamente todos los países desarrollados, esta situación se va a seguir repitiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el momento para que efectivamente empecemos a reflexionar cómo vamos a manejar la cosa pública, quiénes van a ser los funcionarios públicos que van a utilizar el presupuesto de todos los peruanos, porque aquí es importante señalarlo, el último informe de la Contraloría General de la República sobre corrupción e inconducta funcional halló que el último año se dilapidaron, se despilfarraron, se tiraron al agua 24.000 millones de soles en corrupción e inconducta funcional. El año anterior fueron 23, el año anterior fueron 21, el año anterior, los últimos 4, 19. Entonces estamos hablando de casi 90.000 millones de soles en los últimos 4 años que hemos dilapidado, que hemos tirado al agua por corrupción y por inconducta funcional. ¿Cuál es el mejor antídoto para eso? Un servicio civil altamente calificado y profesional. Ahora, volviendo a lo que podría ocurrir con la fiscal Patricia Benavides, doctor, yo quisiera saber, se suspende a la doctora Benavides. Quien asume es el fiscal supremo más antiguo, que en este caso es el fiscal Sánchez. Pero todas las decisiones tomadas por Patricia Benavides, ¿cómo quedan? ¿Puede el fiscal Sánchez, de manera como fiscal interino, hasta que se nombre un nuevo fiscal de la Nación, deshacer algunas de las resoluciones que ha emitido Patricia Benavides como fiscal de la Nación? Bueno, yo espero que lo haga, ¿no? Yo espero que lo haga, ¿no? En el caso de la fiscal Revilla, ¿no? Debería ser, eso es un escándalo, ¿no? Usted imagínese, en cualquier país que llega una fiscal de la Nación, su hermana está investigada nada más y nada menos que por narcotráfico y de una manera arbitraria remueve esa investigación. Eso ya te daba señales del perfil ético que tenía la fiscal de la Nación, ¿no? Imagínese usted en un país donde la máxima autoridad que imparte justicia o que persigue el delito, que en este caso es la fiscal de la Nación, no pueda comprobar que efectivamente estudió una maestría y un doctorado, ¿no? Porque la tesis, no hay tesis, ¿no? Cuando los ciudadanos tenemos el derecho a saber si efectivamente se cumplieron los requisitos para acceder al cargo. Entonces ya habían señales muy graves que pues se pasaron por agua tibia, ¿no? Y que ahora empiezan a salir a la luz, ¿no? Yo creo que el señor Sánchez y la decisión que después tome el colegiado en la Fiscalía de la Nación deberían empezar a revertir y a limpiar todo lo que se ha hecho, el daño que se le ha hecho al país desde la Fiscalía de la Nación en materia de lucha contra la corrupción y en materia de impunidad, ¿no?
Y volviendo rápidamente al tema del servicio civil, ¿no? El mismo nombramiento de este asesor ahora preso, Jaime Villanueva, es una evidencia de la pobreza del servicio civil que tenemos, ¿no? Porque este señor, al ser gerente central de toda la institución, era prácticamente el que hacía y deshacía desde el punto de vista administrativo todo lo que ocurría en las fiscalías, es decir, era el que de alguna manera podía cogotear a las fiscalías que resultaban incómodas, no dándoles recursos, no dándoles incluso hasta papel para imprimir las resoluciones, como algunos colegas han recogido, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que esos cargos no deberían ser cargos de confianza, ¿no? Esos cargos deberían abrirse a un concurso público, pero un concurso público de verdad, no los concursos públicos que generalmente se hacen en el Estado peruano, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, concurso público, el control político, la discrecionalidad que tienen las autoridades sobre, digamos, los ejecutores, los que realmente gerencian y gestionan una institución pública, pues se vería bastante acotado, ¿no? Yo creo que es una oportunidad, ¿no? Este proceso de descomposición acelerado, no solo de la Fiscalía de la Nación, sino el Congreso, ¿no? La crisis prácticamente total del sistema de representación política en el Perú, es una oportunidad para, digamos, limpiar, ¿no? Para trapear todo lo que ha sucedido. Probablemente sea la última, Probablemente sea la última, porque no hicimos la tarea en el gobierno de transición de Valentín Paniagua, ¿no? La tarea quedó a medias y ahora se hable una nueva oportunidad, ¿no? Pero ojalá que aprovechemos esta oportunidad, doctor Cárdenas. Muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido el doctor Alonso Cárdenas de la Universidad Ruiz de Montoya, politólogo con quien hemos analizado precisamente la decisión de la Junta Nacional de Justicia en las últimas horas, y hemos hablado también de la importancia y de la necesidad de un servicio civil, la necesidad de, como ha dicho el doctor Cárdenas, de que personas con las credenciales, con los méritos, con la capacidad ética y la integridad profesional y moral, sea la encargada de conducir los hilos de las distintas instituciones y de tomar decisiones desembarazadas de ambiciones políticas, de apetitos, de favores que evidentemente lastiman seriamente a una ya debilitada democracia como la que tenemos, una debilitada además institucionalidad como la que tiene nuestro país.